Bien, ahora continuaremos con los éteres, que son compuestos que presentan hibridación sp3 entre un enlace carbono, oxígeno, carbono. Son generalmente utilizados como solventes y existen dos formas para nombrar a los éteres en el sistema IUPAC: cuando son parte de la cadena principal y cuando son sustituyentes. En este caso veremos cuando son sustituyentes. Para nombrar un éter tenemos que observar el número de carbonos que compone a la cadena de éteres. Suponiendo que este punto es la cadena principal, aquí está el oxígeno y tiene una cadena de carbonos de 2. Por tanto, el alcano sería etano, el alqueno sería eteno, el alquino sería etino, el alcohol sería etanol, pero como éter se va a agregar la terminación oxi, por tanto sería etoxi, ¿vale? Si tenemos por ejemplo este que solo es un carbono, sería metoxi. Si tenemos este que serían 1, 2, 3, 4 carbonos, sería terutoxi, ¿vale? Entonces, la numeración va a ser, como ya lo hemos visto, del extremo donde se encuentre el primer grupo funcional, o más cercano el grupo funcional de relevancia, y siguiendo hacia la cadena lineal más larga que contenga el mayor número de sustituyentes de importancia. Entonces iniciamos del extremo izquierdo: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y empezamos a nombrar por orden alfabético. Tenemos metoxis, tenemos terbutoxis y tenemos etoxis. Por tanto sería 2 etoxi, 3,6 dimetoxi, 4 terbutoxi, decano, porque se nombran como el alcano correspondiente. Si no tiene insaturaciones, si tuviera insaturaciones, pues se nombraría como el alqueno o el alquino correspondiente. ¿Sale? Ahora la segunda molécula. La numeración la iniciamos del extremo izquierdo porque el OH, el alcohol, es más relevante que los éteres. Por tanto, iniciamos de ese extremo. Es una cadena de 11 y nombramos los sustituyentes. Tendríamos pues que en posición 8 tendríamos un metoxi, en posición 4 tendríamos un terbutoxi, y ahora tenemos insaturaciones. Ya vimos en el video pasado cómo nombrar una cadena con insaturaciones en donde esas insaturaciones no sean los grupos funcionales de mayor relevancia. Por tanto, indicamos posiciones de los dobles enlaces, sería 3,5, un decadien, porque es de 11 carbonos, son 2 y es un alqueno, bueno, son 2 dobles enlaces, y la posición del alcohol, 2-ol. Sería 8 metoxi, 4 terbutoxi, 3, 5, un decadien, 2-ol. ¿Sale? Ahora, la tercera molécula es un ciclo. Tenemos que iniciar la numeración del carbono que sostenga al éter, y en este caso, como todos los sustituyentes son éteres, sería del más complejo. Y el más complejo es este, porque es un ciclo de 6. Siguiendo hacia el extremo donde se encuentre más cercano el siguiente grupo funcional en prioridad o de mayor complejidad. En este caso sería este. En cualquiera de los dos sentidos, la posición en donde estaría sería en posición 4. Sería 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Por tanto,
debemos de observar los siguientes sustituyentes y ver cuál es más complejo. En este caso el terbutoxi es más complejo que un isopropoxi, por tanto la numeración sería en este sentido. 4, 5, 6. ¿Vale? Y nombramos por orden alfabético. Tenemos pues que en posición 1 un ciclohexoxi. Y luego tenemos 6, sería 1, 2, etoxi. Luego tendríamos el iso, que sería en posición 5, isopropoxi. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería neohexoxi. Por orden alfabético va primero el 2 metoxi, 4 neohexoxi, 3 terbutoxi, ciclohexano. ¿Vale? Y ese sería el nombre de nuestro éter. Ahora, otro grupo funcional que también presenta una hibridación sp3 carbono-oxígeno-carbono son los epóxidos. La diferencia es que los epóxidos son ciclos de 3 miembros. ¿Sale? La nomenclatura de epóxidos sigue lo mismo que hemos visto en todas las pasadas. Hay que encontrar la cadena lineal más larga que contenga el mayor número de grupos funcionales de interés e iniciar la numeración del extremo donde el grupo funcional de mayor importancia esté más cercano. En la molécula número 1 tenemos un alcohol. El alcohol sigue siendo prioritario por sobre los epóxidos. Por tanto, iniciaríamos aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Muy bien, para nombrar epóxidos, cuando no son el grupo funcional de mayor importancia, pues se tiene que tomar en cuenta la alfabetización. Por tanto, aquí tendríamos un etoxi y estos se les nombra adicionando la palabra epoxi. Entonces, por orden alfabético tendríamos que indicar las posiciones primero de los epoxi. Sería 9-10, 11-12 diepoxi. Para indicar los carbonos que conforman a los epóxidos se utiliza guión 9-10, coma para separar entre números, 11-12 que tenemos aquí, di porque son 2, epoxi porque son 2 epóxidos, luego sigue 6 etoxi. Tenemos una insaturación, entonces sería 4 tridecen, solo tenemos una, trideca en 13 carbonos, porque es un alqueno, 2 ol. Y ese sería el nombre de nuestra primera molécula. Ahora, el nombre de la segunda molécula, iniciamos la numeración del extremo derecho porque es donde está el epóxido más cercano. Es una cadena de 7 carbonos. Y vamos a nombrarla de igual manera que los éteres. Se nombra como el alcano correspondiente. Entonces, indicamos posiciones 1-2, 3-4, 5-6, triepoxi, heptano. ¿Sale? Y bueno, por último, la tercera molécula, que es un ciclo, iniciaríamos del epóxido si no tuviéramos otro grupo funcional de mayor importancia, que en este caso es el alcohol. Por tanto es 1, 2, 3,
4, 5, 6. ¿Sale? Los epóxidos son más relevantes que los dobles enlaces y que los halógenos. Por tanto, por orden alfabético, aquí tenemos un vinil y aquí tenemos un alil. Sería 5 alil, 4 cloro, 2-3, epoxi, 6 vinil. Aquí podríamos poner el 1 para decir ciclohexanol, o podríamos poner solamente ciclohexanol, ¿vale? Y así es como nombramos a los epóxidos. Eso sería todo por esta vez. Continuaremos con la nomenclatura de compuestos carbono-oxígeno con hibridación sp2, que serían las cetonas y los aldehídos. ¿Sale? Entonces nos vemos en la próxima.